Las últimas palabras de cualquier persona, si más de la persona de Cristo, me parece que son sumamente importantes. El final siempre es lo culminante, aún en una obra de teatro o en una pieza musical. El final de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿verdad? Fue un momento crucial por causa de la misión que nos dejó a todos nosotros para continuar. Él culmina su labor aquí en la tierra para que nosotros comencemos la nueva. Sus últimas palabras fueron de esta manera. Jesús dijo, dice la palabra del Señor, les habló diciendo en el verso 18 de Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué palabra tan poderosa, y esa es la gran comisión que Dios nos ha entregado a todos nosotros como creyentes. De eso voy a continuar hablándote en el día de hoy, en este tema tan importante. Ya el mensaje está en progreso. Quiero que lo recibas en tu corazón de forma maravillosa y que le pidas a Dios que marque tu vida y que te ayude a completar el gran mandato de la gran comisión. Si me estás viendo a través de un canal de televisión, recuerda marcar el número que aparece en tu pantalla. Llámanos, tenemos personas disponibles para atender tu llamada telefónica. Si me escuchas a través de una emisora de radio, la mejor manera de conectarte con nosotros es a través del internet otonielfon.com o a través de todas las redes sociales. Disfruta de esta porción, de este poderoso mensaje que se titula Go, el mandato de la gran comisión. Quiero utilizar algo que oímos o que hablamos un poco esta mañana en la emisora de radio, en el segmento de Para Pensar. Esta mañana utilizamos Irving, el joven que está con nosotros allí, trajo una estadística, el resultado de una encuesta, un grupo muy serio que se llama Barna Group. Barna Group es un grupo muy serio que estudia y que trabaja con todo lo que tiene que ver con iglesias en Estados Unidos a nivel de estadísticas. Hacen muchas encuestas y, ¿verdad?, es un buen lugar donde los pastores buscamos información para mirar, podemos decir así, las tendencias y lo que está ocurriendo. Historia larga corta, él trae una estadística, no recuerdo el número exacto, pero me parece que es donde dentro de la estadística que sacó Barna Group en los días pasados de hacer esa encuesta, entendieron que 73% de los pastores no están preparados para trabajar con los traumas emocionales de las personas. En otras palabras, 73% de las iglesias no están, según el análisis de Barna, no están preparados para trabajar con los traumas emocionales de una iglesia. Y aunque yo no objeto el resultado de la estadística, como hice esta mañana, estoy totalmente en desacuerdo en ese concepto. Porque 100% de las iglesias tampoco sabemos de astronomía y de el cohete espacial que se va a enviar. Porque no es nuestra labor. No es nuestra labor. Y yo sé que esta mañana causó un poquito de roncha con unas cuantas gente, porque yo dije que la iglesia no es un lugar para traumas emocionales. O sea, tú no puedes venir aquí a la iglesia y pensar que la iglesia es un lugar de psicología o de consejería. No hay nada malo que tengamos consejería. No hay nada malo que tengamos psicología. No hay nada malo que ayudemos al ser humano. Lo que pasa es que, a mi entender, el problema más grande que hoy tiene la iglesia, o uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia, es que hemos perdido la realidad del poder del evangelio. Cuando una persona le entrega su vida a Jesús, pero sinceramente, y entiende lo que pasa en su vida, yo le aseguro que la mayoría de sus problemas emocionales se terminan. Cuando una persona entiende lo que es ser perdonado, justificado, regenerado, lo que una persona entiende, lo que es ser santificado, la mayoría de sus traumas se van. Se van. ¿Cuál es el problema que tiene la iglesia? Es que la gente hace esto.
Las iglesias por lo general, lo que hacemos es pasa aquí al frente, entrégale tu vida al Señor y sal, ya eres salvo. Pero entonces la semana que viene vamos a estar aquí para darte de comer, para darte una consejería, para amarte, para cuidarte, para ayudarte, para que cada vez que tú pidas algo, vamos a estar aquí en este lugar y vamos a estar, y no nos damos cuenta que ese no es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es predicar el evangelio. Ese evangelio, cuando entra en el corazón de una persona, lo cambia para siempre. Y créame cuando le digo que el poder de la cruz tiene la capacidad de eliminar todos tus traumas, todos tus problemas emocionales. Eso no quiere decir que no vas a tener que aprender a trabajar contigo mismo. Eso no quiere decir que yo no me pueda sentar contigo y darte un consejo. Pero por ejemplo, mire, te voy a dar un ejemplo. El matrimonio quiere consejería. La gente viene a que yo le dé consejería matrimonial. Entonces, ¿qué más consejería te puedo dar? ¿Verdad? ¿Qué más tips yo te puedo dar dentro de una relación? Enseñarte a hablar, a comunicarte con tu esposa, a que no seas áspero con tu esposa, a que la esposa sepa contestarle al marido, a que sepa, ¿sabe qué más? Y al fin y al cabo quiero que sepa que todo eso está en la Biblia. Si tú leyeras tu Biblia, todos esos consejos están ahí. Pero por ejemplo, mire, si una persona, si un hombre o una mujer casada o casado entiende el poder de la gracia de Dios y entiende lo que significa que Dios te perdonó a ti, cuando tú entiendes lo que es ser perdonado, nadie te tiene que enseñar a perdonar a tu esposa. Porque la gracia que tú recibes, como fue tan grande para tu vida, tú la extiendes a tu esposa. Así que si un hombre y una mujer supieran de qué Dios los libró, de qué Dios los restauró, si entendieras de verdad que donde estás hoy es por la gracia de Dios, porque Dios te ha perdonado, porque fuiste un sinvergüenza, una sinvergüenza en tu vida, y Dios te cuidó y te perdonó, y un día tú le entregaste tu vida al Señor, y un día entendiste todo, esa misma gracia tú la extenderías hacia adelante. Así que más que yo darte una consejería de cómo hablar, que lo podemos hacer, podemos dar un taller a los matrimonios, podemos darte tips, podemos aconsejarte, pero sobre todo, si tú conoces el verdadero evangelio y conoces lo que ha pasado en tu vida, sabrías cómo trabajar con las situaciones de tu hogar. La gente que tiene hijos en problemas, yo entiendo lo triste, lo doloroso de tener problemas con nuestros hijos, en todo el sentido de la palabra. Pastor, pero las suyas se han quedado en su casa. Sí, se han quedado en casa, pero en un momento dado he sentido que están distantes. He sentido a veces que han estado como la historia del hijo pródigo, no las que se fueron, pero el que se quedó, que en su mente tiene una mentalidad de esclavitud. Están en casa, pero tiene una mentalidad de ¿qué? De esclavitud. Entonces, ¿qué yo le quiero decir con eso? Si yo entiendo que la historia del hijo pródigo, más que cualquier cosa, es una representación del Padre Celestial amándonos a nosotros a través de su Hijo Jesús, sabría cómo trabajar con el hijo que se perdió, sabría qué hacer cuando regrese, y también sabría trabajar con el que está en mi casa, con el que está en mi hogar, que tiene esa mentalidad de esclavitud, y yo podría entender el poder del evangelio en la vida de mis hijos. No sé si me explico. Cuando uno ve esto tan claro en la palabra del Señor y ve el plan de redención en todas esas cosas, ahora puedo trabajar con la mayoría de mis problemas simplemente por conocer lo que es el verdadero evangelio y el plan de redención. Y esta mañana yo sé que algunos en la radio me criticaron, ¿verdad? Pero qué chévere, qué bueno, porque alguien me decía, y aquí es que voy a batallar hoy en un momento, alguien decía que él difería de mí, no sé si fue alguien de aquí de la iglesia, pero que difería de mí porque él creía que cuando uno se convierte a Cristo todavía te quedan muchas cosas que solucionar en tu vida. Entonces yo oigo una declaración como esa y tengo que ponerla
en contexto, porque eso nada más me está diciendo que el poder de Dios no fue suficiente. O sea, si cuando tú le entregas tu vida al Señor, todavía quedan muchas cosas que resolver en tu vida emocional, me estás diciendo que el evangelio no fue suficiente para resolverlo todo. Y yo tengo problema con eso. Tendría problema con eso y te lo voy a mostrar en esta noche. Y por eso es que tenemos que estar claros en esto. Oiga bien, el trabajo principal de la iglesia es predicar el evangelio, predicar el plan de redención. Como pastor, yo quiero que usted sepa que cuando yo voy a buscar las series de mensajes que vamos a predicar durante todo el año, yo predico 3 cosas en particular. Todos mis mensajes giran en 3 cosas. Todos giran en 3 cosas. Número 1, el plan de redención. A través de todo el año van a haber una serie los domingos en la mañana o los domingos en la noche, o los miércoles en la noche, de una manera u otra. Lo que estoy presentando es el plan de redención. Cuando hablamos de amigos de pecadores, no es otra cosa que hablar del plan de redención, de cómo funciona el evangelio y cómo Jesús actuó en ese momento y cómo trabajar y cómo presentar el evangelio. No le llamé la gran comisión, pero es cuando yo me preparé para ese mensaje, ese era el propósito en particular, presentar de una manera práctica lo que es el mandato de la gran comisión. El mensaje que acabamos de predicar hace un par de semanas atrás, añádele a tu fe, tiene que ver con la gran comisión. Cuando vimos cada cosa que tú tienes que añadirle a tu fe, es parte del plan del discipulado. Es enseñarte que a tu fe tienes que añadirle virtud. Es enseñarle que a tu fe tienes que añadirle paciencia. Es enseñarle que a tu fe salvadora tienes que añadirle todos estos elementos. Es parte de la gran comisión. Lo segundo que a mí me gusta estudiar y busco de alguna manera mostrarlo a través de todo el año es la humanidad de Jesús, la parte humana de Jesús. Todo el mundo se enfoca en lo divino más allá del evangelio, en el poder, en la sanidad. Yo quiero que tú veas la parte humana de Jesús para que sepas cómo trabajar con tu humanidad en esta tierra, para que sepas cómo trabajar con tus emociones en esta tierra, pero desde una perspectiva humana, sin perder de vista la base de la gran comisión. Y por último, sí me gusta entender principios prácticos, filosóficos, prácticos de tu vida diaria para cómo trabajar en tu empresa, cómo trabajar con tu matrimonio, darte algunas ideas. Pero si la iglesia se basara solo en eso, le quitamos el poder al evangelio y lo que haríamos es únicamente enseñarte qué hacer y volveríamos a las obras muertas, volveríamos a pensar que es por lo que yo hago que soy libre y no me doy cuenta que es porque soy libre que puedo hacer. Entonces es una conciencia diferente y por eso es que tenemos que tener la conciencia del poder del evangelio. Oiga bien, en el día de hoy nosotros como iglesia siempre debemos tener cuidado, porque no podemos envolvernos en muchas ideas o conceptos o estilos de predicar que verdaderamente no traen la libertad que una persona necesita. Solo eso lo trae el evangelio, las buenas nuevas del evangelio, las buenas nuevas de la palabra del Señor. Y como te acabo de mencionar, no sé si hoy muchas iglesias creen verdaderamente en el poder transformador del evangelio. Yo no sé si la gente hoy cree en eso. Es más fácil creer que un programa de rehabilitación a drogas puede librar a un hombre que un verdadero arrepentimiento. Y si tú me dices a mí que la única manera de que alguien salga de la droga es meterlo en un centro de rehabilitación a droga, me estás diciendo que lo que predicamos no tiene poder. Pero un hombre que es confrontado con la palabra de Dios, que es redarguido por el Espíritu Santo, que conoce el evangelio, que conoce de lo que Dios le ha librado, te aseguro que tiene el 100% de oportunidad de ser totalmente libre. En nuestra iglesia tenemos casos. Hay uno en particular que siempre recuerdo, que un día escuchando un mensaje, esta persona en su automóvil, siendo adicto a droga, decidió ese día entregarle su vida al Señor. Nunca fue a un programa de rehabilitación, nunca fue a un programa de adictos a droga. No los critico. Lo que estoy diciendo es que yo como pastor no me rehúso a pensar que tengas
que depender de eso, pero si tú recibes realmente lo que es la convicción del poder del Espíritu Santo, esa palabra es la que debe darte la autoridad para someter toda tu vida. Y vuelvo ya claro, porque sé que se van a ofender un montón de gente. ¿Quiere decir que no hay que dar consejería? No. ¿Quiere decir que no hay que tener ayuda psicológica? No, no es que no se pueda tener. Es que cuando tú vienes donde mí, por ejemplo, desde ahora te digo, que cuando vengas donde mí a buscar una consejería o una psicología, quiero que sepas que lo primero que te voy a mandar es al encuentro. Entiende lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entiende parte de lo que es el evangelio. Explícame si tú conoces lo que es el evangelio, para entonces yo después ayudarte con algún consejo de tu matrimonio. Pero lo primordial es eso. Porque si no, le quitamos el poder transformador de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay varias cosas interesantes que nosotros tenemos que pensar. Y esto me lleva a por lo menos nosotros movernos un poco más profundo. En las iglesias se nos ha filtrado, por ejemplo, infiltrado la idea o el concepto de la salvación es personal. La salvación es personal. La salvación es personal. La salvación es personal. Entonces, lo grande y lo triste de esa expresión, la salvación es personal, es que tú puedes ser salvo, pero el mundo al lado tuyo en un infierno. ¿Y de qué te sirve a ti que el mundo al lado tuyo sea un infierno y tú estés salvo personalmente? Es como el que piensa que puede enriquecerse por sí solo y que si no ayuda a que otros prosperen, ¿de qué te sirve a ti ser rico, tener un buen reloj y no podértelo poner porque tienes miedo a que alguien te lo robe? Porque no ha prosperado y no ha cambiado su mente. Tendrías que irte a unos lugares exclusivos a hacer algo. Y quiero que sepas que hay un montón de cristianos que critican a gente que viven en urbanizaciones exclusivas, pero ellos viven en el evangelio exclusivo. Ellos son salvos y no les importa que más nadie sea salvo. Ellos les importa y no le hablan a nadie de la salvación. Ellos les importa que ellos son los que se van para el cielo, pero no le importa el hijo del vecino, la hija de la vecina, no le importa al otro. No hacen ningún tipo de gesto para ayudar a nadie, para predicar la palabra del Señor, porque la salvación es como personal. Entonces lo que queremos decir supuestamente es que la salvación no es colectiva, que no es porque no todo el mundo se convierta, sino que es mi decisión personal. Pero detrás de todo eso, lo que estás quitándote es la responsabilidad de hacer la gran comisión. Ponte a pensar que te toquen todavía vivir 30, 40 años más en esta tierra a ti y a mí en el día de hoy. Ok, ¿qué satisfacción habría en que tú y yo seamos salvos y en 40 años, de la manera que sea, nos vayamos con el Señor y estemos con el Señor, y estos 40 años vivamos en un mundo que no cambió para nada? ¿Podrías tú realmente disfrutar de tu salvación? Por eso es que la salvación es más que personal. La salvación es una obligación, es un mandato, es una orden de parte de Dios. Cuando una persona se salva personalmente, es el comienzo de tu gran comisión. Es el comienzo de tu deseo. Debe ser el comienzo de tu deseo de que otro experimente lo que tú experimentas. Lo que pasa es que la gente que se convierte, como no tienen el verdadero arrepentimiento siempre, todavía están esperando que su vida mejore para ellos poder predicar, para ellos dar resultado a otros, porque ellos están en un montón de problemas. La realidad es que tú y yo tenemos que vivir con la seguridad de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y querer que otro también lo tenga, que otro lo alcance. La salvación personal es tan solo el comienzo de la gran comisión. Yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que la gran comisión es tu responsabilidad y obligación aquí en la tierra. Cuando yo entiendo el poder de salvación, cuando me doy cuenta que todo lo extra que hago es extra, pero que es ese poder el que me transforma, mi perspectiva del hombre y mi perspectiva de Dios cambia para siempre. Mi perspectiva de Dios y del hombre cambia para siempre.
Cuando tú sabes que tú has sido redimido por la sangre de Cristo, de lo que Dios te libró, de lo que Dios te sacó, de lo que Dios te salvó. Cuando tú entiendes eso, tu perspectiva del hombre cambia para siempre. Te das cuenta que hay esperanza para el hombre. Te das cuenta que hay esperanza para este mundo. ¿Sabes por qué razón hay un montón de personas que piensan que este mundo se va a perder, que este mundo se va a chavar, que este mundo va de mal en peor? Bien sencillo, porque no creen en el poder del evangelio. Porque si tú tuvieras en tu vida el convencimiento espiritual del poder del evangelio, sabrías que a todo el que tú le prediques, si lo oye con el corazón, su vida podría cambiar y este mundo podría cambiar y estaríamos predicando más que haciendo un montón de otras cosas. Perdone que yo sea un optimista empedernido, pero yo creo que este mundo no se va a perder. Yo creo que este planeta Tierra no se va a destruir. Y yo creo más en el poder del evangelio que en el poder de cualquier otra cosa, que en el poder de cualquier otro pensamiento. Espero haber sido claro contigo. Si lo que Dios ha hecho en tu vida es tan maravilloso, deberías querer compartirlo con otros. Es muy triste que a veces simplemente compartimos con los demás el buen restaurante en el que comimos, la buena serie de mensajes que, o debo decir de video, de televisión que vi, pero no le comparto a otros de la bendición que ha sido para mi vida el servir al Señor. Si Dios ha sido bueno contigo y tu vida es transformada porque tú eres salvo, debes tener el deseo de compartirlo con los demás. Quiero orar por ti en esta hora, en el último momento que me queda. Y quiero hacerte un llamado a ti, amigo y amiga, que sabes que necesitas entregarle tu vida al Señor, que quieres que tu vida cambie para siempre. Quiero invitarte a que vayas a unas páginas en el internet. Se llaman unnuevocorazon.com. En ese lugar te puedes registrar y tan pronto te registres en ese lugar, vas a tener acceso a unos videos, a unas enseñanzas maravillosas que te van a ayudar a entender y comprender lo que es el plan de salvación, el plan de Dios para tu vida. Te invito, ve allí ahora y entrégale tu vida al Señor. Haz una oración conmigo en ese momento, en ese lugar, y comienza tu vida de nuevo. Padre, gracias por todos aquellos que se han conectado con nosotros en el día de hoy. Todos aquellos que han escuchado esta palabra. Mi Señor, si ya son creyentes, si ya han creído en ti, que sientan la inspiración de llevar este evangelio a otras personas. Señor, si todavía no te conocen, que hoy sientan el impulso de tu Espíritu Santo, llevándolos a tomar la mejor decisión de toda su vida. Así lo creo hecho en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo y le pido a Dios que su favor y su gracia esté sobre ti hoy y siempre. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.